Lorenzo, él nos dice, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Pero solo fue un compendio de reglas, una guía de procedimientos para sustentar un sistema político en favor de unos. Piénsalo. A lo mejor crees saber algo que no sabes. Entonces, bueno, ¿qué podríamos decir al respecto? La primera es que sí, totalmente. Yo no digo que yo lo sé todo, ¿verdad? Yo nunca he afirmado ser omnisciente y no lo voy a hacer porque yo más que nadie sé que hay mil y una cosas que no sé y constantemente estoy evaluando lo que creo para asegurarme en la medida de mis capacidades de que eso sea verdad. Entonces, por ese lado, yo estoy con mi conciencia tranquila. Pero tú dices que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero solo fue un compendio de reglas, una guía de procedimientos para sustentar un sistema político en favor de unos. Bueno, pareciera que tú crees que tienes la verdad y la razón sobre ese tema. Entonces aquí te pregunto, bueno, ¿cuál es tu evidencia para afirmar que la Biblia es un compendio de reglas, una guía de procedimientos para sustentar un sistema político? Cualquiera que hace una afirmación debe ser capaz de sustentarla. Y eso es lo que yo hago mucho durante esos episodios. Es que yo afirmo cosas y el resto del video es sustentar porque yo estoy afirmando algo. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Pregunto, para decir que la Biblia fue nada más eso, es un compendio de reglas, una guía o una guía de procedimientos para sustentar un sistema político. Y es que me he dado cuenta que muy comúnmente, demasiado comúnmente, me encuentro que este tipo de argumentos se repiten una y otra vez como slogans, como frases, sin tener ninguna evidencia detrás. Suenan disruptivos, tienen llaman la atención y lo hacen a uno tener una cierta superioridad moral, pero realmente muchas veces no hay evidencia detrás de esto. Y más bien yo argumentaría que la evidencia está en contra de esta afirmación. Y es que este argumento de que la Biblia fue hecha por motivos políticos para servir el beneficio de una gente en particular, creo que tiene un grave error, y es que este argumento asume que había una clase política que muchos piensan que es la propia iglesia, que creó para acumular poder o que hizo la Biblia para no delegar o no dejar de tener el poder que ya tenía. Y ese argumento quizás funcionaría si la iglesia hubiera sido en ese momento lo que es ahorita. Y es que, o sea, si ese argumento fuera hoy, si la iglesia, alguna iglesia dijera, no, voy a hacer la Biblia en este momento, eso tendría sentido, porque ciertamente la iglesia tiene mucho que perder, ¿verdad? Hay mucha gente con medios económicos, hay mucha gente con influencias que pueden perder. Entonces tiene sentido, o por lo menos sería viable, creo yo, sería algo bueno para analizar. Si la iglesia en el momento en cuando se hizo la Biblia y antes, cuando ya habían cristianos antes de incluso que la Biblia fuera compilada, hubiera tenido este poder e influencia, pero eso no es así. La iglesia en ese momento no era lo que la iglesia es hoy en día. Y este argumento entonces no funciona para los discípulos, por ejemplo. Los discípulos más bien no, en lugar de ganar influencia, en lugar de ganar poder o dinero, más bien lo perdieron todo. ¿Verdad? Fueron perseguidos, encarcelados por su fe, muchos de ellos asesinados por su fe. Y así que si hicieron algo para mantener un sistema político, fracasaron enormemente, enormemente. Y los primeros que tuvieron que haberse sido beneficiados, y fue que hicieron ellos, eran los propios discípulos. Y ellos, nuevamente, si es así, fracasaron enormemente. Este argumento tampoco funciona para Pablo, quien más bien él tenía poder, tenía influencia porque era ciudadano romano, porque era fariseo, pero más bien él perdió todo el poder, perdió toda la influencia que tenía por predicar a Jesús. Y este terminó escribiendo una gran parte del Nuevo Testamento más bien. Entonces, ¿cómo lo que este argumento funciona con Pablo? Es decir, estamos diciendo que Pablo
hizo cartas del Nuevo Testamento para controlar políticamente a las masas cuando él ya podía de alguna forma hacerlo antes y él perdió absolutamente todo, sus medios económicos, sus medios sociales, sus medios políticos, para hacer algo que ya más bien está en una mejor posición para hacerlo. Eso no tiene sentido. Eso no funciona para Pablo. También otro malentendimiento es que se piensa que la Biblia fue compilada y hecha en un concilio, ¿verdad? Cuando la iglesia, cuando ya se desarrolló el tiempo, el cristianismo dejó de ser perseguido. Y entonces fue hecho en un concilio cuando la iglesia decidió qué texto iba a ser sagrado. Sin embargo, si nosotros afirmamos seguir la evidencia a donde lleve, si nosotros afirmamos que, bueno, nosotros queremos creer lo que es verdad y estamos dispuestos a seguir la evidencia, tenemos que la evidencia está exactamente en contra de esto. Te han dicho que todo es cuestión de perspectiva, que la moralidad es relativa o que creer en Dios es un escape emocional. Muchas frases suenan brillantes hasta que las analizas con lógica bíblica. Y si quieres dejar de caer en trampas retóricas y empezar a pensar con claridad, este minicurso gratuito es para vos. Solamente ingresa a diegofalles.com/curso y empezá hoy mismo. Tu fe merece un conocimiento bíblico verdadero y para eso es importante aprender a estudiar la Biblia. Toma las palabras de Bruce Metzger, el crítico textual más importante del siglo pasado, y él dice: la Biblia es una lista de libros autoritativos más que una lista autoritativa de libros. Y yo sé que esta frase al inicio puede sonar un poco enredada, pero entonces voy a explicarla. Él dice primero que la Biblia es una lista de libros autoritativos. Aquí lo que nos está diciendo es cómo fue el proceso de compilación de la Biblia. De que habían unos libros que ya tenían autoridad en la iglesia porque los primeros cristianos ya reconocían que eran inspirados por Dios, ya reconocían que tenían esta diferencia con respecto a otros textos que quizás eran importantes, que quizás eran bonitos, pero esos textos eran diferentes porque traían el sello de Dios. Y entonces estos libros en las comunidades cristianas en general ya eran reconocidos como autoridad. Y entonces la Biblia lo que hizo fue poner estos libros, hacer una lista de estos libros, hacer una colección de estos libros. Entonces tenemos que es una lista de libros autoritativos, una lista de libros que ya tenían autoridad. Y siguiendo con la otra parte de la cita de Metzger, él nos está diciendo, y eso no es una lista autoritativa de libros, que es la posición que normalmente, la posición que normalmente se escucha, es que los libros no tenían autoridad en sí mismos, sino que era la lista la que tenía la autoridad, que fue en un concilio donde ellos dijeron, estos van a ser los libros que van a ser sagrados de hasta este momento. Voy a exagerar que el día de ayer este libro fue escrito ahí por alguien que estaba borracho y que nada más no sé, escribió lo que quería escribir, pero a partir de hoy, como la lista tiene autoridad, este libro va a ser incluido en la Biblia. Esto no es lo que está pasando, ¿verdad? La que tiene autoridad no es la lista, son los libros que nada más se compilaron en una lista. Son muy diferentes estas dos cosas. Y es que, y no me tienes que creer a mí, no le tienes que creer a Bruce Metzger, le puedes creer incluso a Bart Ehrman, quien es uno de los críticos del cristianismo más famosos y más férreos que hay, que él sabe de lo que habla. Es un crítico textual también del Nuevo Testamento, pero no es cristiano, es agnóstico, algunos dicen que es ateo, y él argumenta una y otra vez en contra de la historicidad de la resurrección de Jesús y un montón de otras cosas. Pero Bart Ehrman, la evidencia es tal que él mismo dice, yo no estoy en desacuerdo con lo que Bruce Metzger, quien fue el mentor de él, afirma, y él mismo también afirmó en un libro al respecto. Entonces, no tienes que creerme a mí ni a Bruce que somos cristianos, les puedes creer al mismo Bart Ehrman que está en contra del cristianismo, de que la Biblia no es una lista autoritativa de libros, no es que alguien decidió y le voy a dar autoridad a la lista y voy a ver qué libro meto en esta lista privilegiada.
sino que más bien es una compilación, una colección de libros que ya tenían autoridad, que ya poseían autoridad para la comunidad creyente. Así que piénsalo bien. A lo mejor querés saber algo que no sabes. Ahora que ya sabes lo que viste, no puedes desaberlo. No hay vuelta atrás. Así que haz lo correcto. Comparte, comenta, suscríbete y ve en paz.